La neutralidad del martillo. El nuevo experimento se desarrollaba en una sala cúbica y blanca, tan brillante que dolía a los ojos no habituados a la luz. Orochimaru la llamaba la cámara de resonancia emocional. Naruto estaba de pie en el centro, vestido con una simple bata blanca que contrastaba brutalmente con las cicatrices verdes y moradas que asomaban en su cuello y manos. Frente a él, arrodillados y encadenados con sellos inhibitorios en la garganta, había dos shinobis de Iwa. Uno era un hombre mayor, el rostro marcado por cicatrices de guerra. El otro, una mujer joven, no mucho mayor que Naruto, con los ojos inyectados en sangre y la respiración entrecortada por el pánico. Yamato, antes Kinoye, estaba de pie junto a la puerta, rígido como un poste, sus ojos fijos en el suelo. Su misión era observar y contener cualquier desbordamiento de las técnicas de madera, pero todos en la sala, incluido él, sabían que su verdadera prueba era otra: resistir la compasión. Comencemos, anunció Orochimaru, su voz amplificada por la acústica perfecta de la sala. Sujeto 0, estos son los prisioneros Ishikawa y Tsubasa. Han intentado infiltrarse en mis dominios. Su castigo será servir a la ciencia. Tu tarea es simple. Observa. El hombre mayor, Ishikawa, escupió al suelo. Monstruo. ¿Qué le has hecho a ese niño? Un trabajo de perfeccionamiento, respondió Orochimaru con calma. Luego, sin previo aviso, lanzó un delgado senbon que se clavó en el hombro de la mujer joven, Tsubasa. Ella gritó, un sonido agudo de dolor y miedo que resonó en la cámara blanca. Naruto no se inmutó. Sus ojos grises registraban la escena. La trayectoria del senbon, ángulo de 42 grados, la contracción del músculo deltoides de la prisionera, la frecuencia de su grito, aproximadamente 2,100 hercios, la dilatación instantánea de sus pupilas. Datos. Solo datos. Por favor. Ten piedad. Suplicó Tsubasa, las lágrimas surcando su rostro sucio. Solo seguíamos órdenes. Orochimaru se acercó a Naruto. ¿Qué sientes cuando escuchas su súplica? Naruto parpadeó, procesando. La súplica es una forma de comunicación destinada a evocar clemencia. La producción lacrimal aumenta en un 300%. El tono vocal indica angustia aguda. Es ineficaz, ya que la variable clemencia no está presente en los parámetros del experimento. Ishikawa rugió, tirando de sus cadenas. Ese no es un niño, es un demonio sin alma. Míralo. Orochimaru sonrió, satisfecho. Luego, su expresión se tornó fría. Ineficaz, sí. Pero ruidosa. Sujeto 0, demuéstrame la eficiencia del silencio. Apaga el ruido. La orden era deliberadamente ambigua. Permitió múltiples interpretaciones. Para Naruto, la lógica fue inmediata. El ruido provenía de las cuerdas vocales. Para apagarlo, había que dañar el mecanismo productor de sonido. Con la misma fluidez mecánica con la que antes se había interpuesto ante las cadenas de su madre, Naruto se movió. No fue un ataque de shinobi, no hubo taijutsu elaborado. Fue el gesto preciso de un cirujano, o de un carnicero. Su mano, pequeña pero increíblemente fuerte por las modificaciones celulares, se cerró alrededor de la garganta de Tsubasa. No hubo fuerza bruta, solo una presión exacta, calculada, en la tráquea. El grito se convirtió en un estertor, luego en un silencio total, roto solo por el débil y desesperado sonido del aire intentando entrar. Los ojos de Tsubasa se abrieron de par en par, mirando a Naruto con un horror que trascendía el dolor físico. Estaba viendo la verdadera cara de la nada. Ishikawa enloqueció. Suéltala, maldito. Se levantó con una fuerza sobrehumana, las cadenas crujiendo, y se lanzó hacia Naruto, no con un jutsu, sino con la intención visceral de estrangularlo con sus propias manos. Yamato, junto a la puerta, contuvo la respiración. Sus manos se crisparon. Una parte de él, la programada, le ordenaba quedarse quieto. La otra, el minúsculo fragmento de humanidad que se aferraba a la memoria de sus propios padres, borrosa, lejana, pero dulce, gritaba para intervenir. Naruto, con Tsubasa aún colgando de su mano, giró la cabeza hacia Ishikawa. Calculó la trayectoria, la masa, la velocidad. Liberó a la mujer, que cayó al suelo jadeando, y en lugar de esquivar, recibió la carga del hombre. El impacto fue brutal. Naruto cayó al suelo con Ishikawa encima, las manos del shinobi cerrándose alrededor de su cuello. Pero Naruto no luchó por liberarse. En lugar de eso, mientras los dedos callosos apretaban su tráquea, él llevó sus propias manos a los costados del cráneo de Ishikawa. Conocía la anatomía humana al detalle, después de todo, había sido desmontado y reconstruido tantas veces. Aplicó presión en puntos específicos, no para matar, sino para sobrecargar el nervio trigémino.
El resultado fue instantáneo. Ishikawa gritó, un sonido completamente diferente, de dolor neurológico puro y cegador. Sus manos se aflojaron. Naruto se liberó, se puso de pie, y observó cómo el hombre se retorcía en el suelo, espumando por la boca, los ojos en blanco. El silencio volvió a la cámara, roto solo por los jadeos agonizantes de Tsubasa y los espasmos de Ishikawa. Orochimaru se acercó, mirando a Naruto con una mezcla de triunfo y griega. Algo más. Una chispa de inquietud, tan minúscula que casi no era perceptible. Su creación había resuelto el problema con una eficiencia aterradora y completamente desprovista de cólera, de sadismo, o incluso de propósito defensivo. Había sido como observar a un martillo golpear un clavo. El martillo no siente nada por el clavo. ¿Y él? Preguntó Orochimaru, señalando a Ishikawa. El sistema nervioso está experimentando una tormenta epiléptica severa. La función cerebral cesará en aproximadamente 3-4 minutos sin intervención. ¿Debo intervenir? Preguntó Naruto, como si preguntara si debía regar una planta. Orochimaru negó con la cabeza. No. Observaremos el proceso hasta el final. Luego, su mirada se desvió hacia Yamato, quien estaba pálido como la pared, sudando profusamente. ¿Y tú, Yamato? ¿Qué observaste? Yamato abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vio a la niña de cabello amarillo y ojos muertos, de pie sobre dos cuerpos que había destrozado sin un ápice de emoción, y sintió que algo dentro de él se resquebrajaba definitivamente. No fue la compasión por los prisioneros lo que lo quebró, sino el reconocimiento de su propio futuro reflejado en ese vacío. Tartamudeó. Fue eficiente, Orochimaru-sama. La respuesta fue débil, pero suficiente. Orochimaru asintió, aunque su mirada en Yamato fue evaluadora y desconfiada. Sí. Eficiente. Lleva al sujeto cero de vuelta a su celda. Mientras Yamato conducía a Naruto por los pasillos silenciosos, no podía evitar mirarlo de reojo. El niño caminaba con una postura perfecta, sus pasos midiendo exactamente la misma distancia. No miraba las paredes, ni las puertas, ni a Yamato. Simplemente avanzaba. ¿No sientes nada? La pregunta le salió a Yamato en un susurro, antes de que pudiera detenerse. Era una transgresión monumental. Naruto se detuvo y giró la cabeza hacia él. El movimiento fue tan preciso que resultó antinatural. Sentir es una respuesta bioquímica y neurológica a estímulos externos o internos. Registro las respuestas. No las siento. Es ineficiente asignar valor subjetivo a los datos. Yamato sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Pero, ellos te hicieron daño. El hombre intentó matarte. El daño fue reparado. El intento de interrupción de funciones vitales fue neutralizado. La amenaza ya no existe. Los datos recogidos sobre resistencia ósea y respuesta al estrés asfíxico son valiosos. Naruto volvió a mirar al frente, indicando que la conversación, para él, había concluido. En ese momento, Yamato entendió algo. Naruto no era malvado. La maldad requería intención, un disfrute perverso o al menos una conciencia del daño infligido. Él era simplemente, neutro. Una herramienta tan perfecta que incluso había trascendido la categoría de arma. Un arma puede ser temida o admirada. Un martillo solo es útil. Y el horror de Yamato no era por el martillo, sino por el herrero que lo había forjado, y por el hecho de que él mismo había sido, brevemente, utilizado como otro martillo. Al llegar a la celda, Naruto entró sin mirar atrás. La puerta se cerró. Yamato se quedó un momento frente a la fría superficie de acero. Por primera vez, en medio del miedo y la desesperación, una chispa de decisión, fría y dura como el acero de la puerta, se encendió en su interior. No podía salvar al fantasma que estaba dentro. Pero quizás, solo quizás, podría impedir que crearan más como él. Muy lejos, en Konoha, Minato Namikaze ya no era el Hokage. La culpa y la incapacidad para gobernar lo habían consumido. Había renunciado oficialmente, dejando el cargo en manos del cansado pero estable Hiruzen Sarutobi, quien había regresado como el tercer Hokage en funciones. Minato y Kushina ahora eran fantasmas en su propia aldea, obsesionados con una única misión no oficial. Encontrar cualquier resquicio, cualquier pista, cualquier mito o técnica que pudiera revertir lo irreversible, que pudiera traer de vuelta a un niño cuya alma, sospechaban, ya no habitaba en su cuerpo. Kushina, con los ojos siempre rojos y la furia de su clan Uzumaki convertida en una llama fría y destructiva, excavaba en los archivos prohibidos de su clan, buscando sellos de liberación, de restauración de memoria, de purificación espiritual, cualquier cosa que pudiera actuar como un antídoto para el veneno de Orochimaru.
Minato, por su parte, había empezado a investigar lo impensable. El Edo Tensei. No para traer a Naruto de vuelta, su cuerpo estaba vivo, sino para convocar a mentes maestros en Finjutsu y modificación espiritual, como el propio segundo Hokage, para pedirles consejo. Era un camino peligroso, éticamente abominable, y que Hiruzen había prohibido expresamente. Pero Minato ya había traspasado todos los límites. El padre que había fallado estaba dispuesto a convertirse en un monstruo, si con ello había la más remota posibilidad de salvar al monstruo en que su hijo se había convertido. Ambos sabían que era probablemente inútil. Pero la acción, por desesperada que fuera, era el único antídoto contra la imagen que los atormentaba cada noche. La de su hijo, con esos ojos de cristal gris, pidiéndole permiso a Orochimaru para neutralizar a sus propios padres. El amor, llegado demasiado tarde, se había transmutado en una obsesión fúnebre. Y en la fría celda del país del sonido, el objeto de esa obsesión dormía un sueño sin sueños, su mente un archivo ordenado de sufrimientos, sin un solo archivo titulado mamá o papá. Solo Orochimaru-sama y experimento.